Dios es bueno y maravilloso. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Verdad? Aquí vemos a Jesús hablando de estas cosas que Reina Valera nos las titula Jesús y los juramentos, ¿verdad? Pero acá el Señor está hablando algo más importante que un simple juramento, porque Él está diciendo: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, estaba diciendo algo más aún importante que esto, como descartando aquello para colocar otras cosas. Por eso dice la palabra que Él iba a venir con mandato tras mandato. Habla de esto, que en el tiempo de antes no podían ellos jurar y no cumplir. El que juraba, cumplía. Cuando nos acordamos que en tiempos muy atrás la gente juraba y cumplía, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el tiempo mío de la escuela uno decía: te lo juro por mi madrecita santa, y uno juraba así y uno cumplía, porque hasta había un juramento que uno decía: si no se cumple, que se muera tu mamá, y uno cuando no quería, uno decía: no, hasta ahí no puedo jurar, ¿verdad? Porque no voy a poner en riesgo a mi mamá. Pero era el valor que uno le daba al juramento. Impresionante. Pero Dios ahora dice: no jures. ¿Por qué? Porque el juramento no lo puedes hacer ni por Él, que es el más grande, ni por las cosas que Él hizo donde Él habita, ni por ti mismo, porque no puedes hacer nada que cumpla las cosas. Entonces Jesús, más que de un juramento, estaba hablando de lo que es la responsabilidad, porque dice: sea tu hablar sí, sí, no, no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermana, yo estoy allá a las 7, ya me estoy comprometiendo, ¿verdad? Entonces a las 7 yo tengo que estar allí. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, dice Jesús, del mal procede. Y son cuestiones. Hoy vemos un tiempo tan deteriorado, donde la gente está tan deteriorada, que a veces uno le habla a las personas y no pueden entender los principios que reinan en uno, que deberían reinar en todos. Yo hablo de los principios de Dios. Dios es el más valioso, es el más grande, es el más poderoso, es nuestro creador, es quien nos cuida, el que nos da todas las cosas a diario. ¿Quién más que un cristiano debería saber eso, o no? Cuando nos acercamos a Cristo y decimos arrepentirnos, es porque no le dábamos a Él ese valor que ahora estamos conociendo que Él tiene. Entonces ahora como cristianos tenemos actitudes que honran a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que Jesús es el Señor, y como Él es el Señor, nosotros ahora hacemos como corresponde a Él como Señor. Entonces, ¿de qué habla eso? De la responsabilidad. El Señor cuenta de dos hermanos, eso está en Mateo 21, dos hermanos, leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar
a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el padre le dijo al hijo, mira, ve a trabajar mi viña. Y él dijo, no, yo no quiero, no tengo ganas. Pero después se arrepintió y fue. Sabía que debía ir y fue. Pero otro le dijo, sí, yo voy, y no fue. Qué tremendo. Aún Jesús le pregunta a ellos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos le dicen, el primero. Jesús le dijo, de verdad les digo, que las rameras y los que roban al pueblo con los impuestos van al reino de los cielos primero que ustedes. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque habla de nuestra racionalidad y responsabilidad. Porque la vida se basa en la razón. Nosotros tenemos que ser razonables. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Es lógico. Porque un siervo hace lo que dice su Señor. Es lógico. Entonces Jesús dice, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Es ilógico. Es ilógico que yo diga, yo voy, y después me hago el loco y no voy. Es ilógico. Yo como cristiano pienso que eso raya en la estupidez. El uno decir, no, ¿para qué? Yo no comprendo a las personas cuando hablan así. Yo entiendo que a alguien se le presentó algo, sí. Sí entiendo, porque siempre se presentan cosas, ¿verdad? Pero hay personas que a pesar de que se le presenta algo, hacen cualquier cosa para dejar asentado que ellos iban a cumplir lo que dijeron. Y esto es importante, porque eso habla de la responsabilidad. Porque son personas razonables. Entienden que si yo le digo a alguien, mira Kelly, esto así, y eso así debe ser. ¿Por qué? Porque ¿para qué yo doy mi palabra si yo no voy a hacer algo? Hoy vemos una generación, hoy todo el mundo es cristiano, todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando tú viniste diciéndome que Daddy Yankee, no, se había convertido? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? Que no creyeras mucho en eso, ¿verdad? Y bueno, después el hombre vendiendo $169,000 para que escucharan su testimonio. Igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Así hizo el apóstol Pablo, pero al apóstol Pablo pidió 5 talentos, que eran aproximadamente, sí, es que es una tontería, pero son cuestiones, y hay personas que le siguen. No habrá razón en esas personas para entender. Y de esto es lo que estaba hablando Jesús acá, de la responsabilidad y la razón, ¿verdad? Porque si tú sabes que ese es tu padre, a tu padre que debes hacerlo tú si eres creyente. Dios había dicho a los antiguos, Israel tenía que entenderlo. ¿Qué tenía que hacer? Honrar a su padre y a su madre. Entonces el otro, entendemos que se arrepintió y fue, porque vio que estaba fallando. Pero el otro no, o sea, más bien le aparentó, no, sí, yo voy, y después no fue, o sea, engañó. Y es terrible esto. Es terrible, hermano, cuando uno se encuentra con gente
que no tiene ningún tipo de responsabilidad con los demás. Es muy terrible. Imagínense cómo crecería ese niño, Dios no lo permita nunca, con dos padres irresponsables. Impresionante. Pasa trabajo, de repente tienen que bañarlo y no lo bañan, por decir algo, por ejemplificar algo, por la irresponsabilidad. La irresponsabilidad es muy tremenda. ¿Por qué tenemos un país hoy como Venezuela? Porque lo que hay arriba es un poco irresponsable. Pero eso no pasa de allí, eso pasa también de la irresponsabilidad de los que lo eligieron, ¿verdad? ¿Es o no es? Entonces, todo es irresponsabilidad, porque es una cuestión de saber cómo son las cosas y no obrar de acuerdo a cómo son las cosas. Por eso Dios dice, tú sí seas sí, tú no seas no. Porque lo que traspasa esto viene del mal, dice Dios. Es bueno a veces es incómodo, yo lo sé. Por eso es que a veces uno es tan puente roto, como dicen por allí. Porque uno cuando tiene que decir que no, uno dice que no. Uno dice que no y punto. Claro, el decir que no nos trae cosas. Y hablan de uno, que uno porque uno dijo que no. ¿Sí? Porque uno dijo que no, uno es muy malo. Pero Dios no nos dice, tú sí seas sí, tú no seas no. ¿Por qué a veces nos cuesta decir que no? Entonces, hermano, le echo una visitadita en la casa. Sí, venga, hermano. Ay, ¿por qué le dijiste? Dice la mujer. ¿Por qué le dijiste que viniera? No. Cuando venga nos escondemos. Que toca el timbre, tuvimos que salir de emergencia. ¿Por qué hay gente que hace eso? No es más razonable decirle a la persona, mira, no vale, no vengas, ahorita no te puedo recibir. Oye, pero salta en la mente, va a decir, que diga. Tú sí seas así y tú no seas no. ¿Ah? Es tremendo esto. Hay gente que los roban por no saber decir que no. Sí. Y llega aquel que es tramposo y se la sabe y le pide el dinero prestado en el momento donde no le puede decir que no. Y se lo pide, préstame tanto y ¿cómo le digo? Bueno, y no se lo paga más nunca, pero lo roban por no saber decir que no. Entonces viene el otro, ¿verdad? Viene el otro y le piden no te lo quiero prestar. ¿Pero por qué no? Tú eres cristiano y Dios dice, a todo el que te pida, dale. Bueno, primero que todo Dios dice, a todo el que me pida, dale cuando vea la necesidad en alguien. No al que me pida, no al que tú te compras un teléfono, todo el que te lo pida, dáselo. No, Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Dios dijo, bueno, si alguien viene y tiene hambre y te pide, dale. No le niegues la comida. De eso es lo que habla Dios. Porque hay gente, bueno, y salen con la billetera así, no, en la calle, todo el que te pida, dale. Imagínate si la gente se entera de eso, no, anda, pida, el que se no dice que no, porque todo el que te pida, dale. Y entonces a veces pensamos que haciendo algunas cosas también somos responsables, pero resulta que no es así. Porque el mismo Dios nos enseña que no se pierda nada. La misma palabra dice que hay dones de administración. Entonces, para uno entender las cosas hay que tener mucha racionalidad. Ser una persona que llega y traba las cosas en el sentido de las normas, de por qué se hacen las cosas. Yo hago algo porque ese algo tiene un procedimiento y el procedimiento conduce a algo. Allí la importancia de ser cristiano y de ser buenos cristianos, ¿verdad? Dice Jesús, el texto que parafraseé ahorita, Lucas 6:46, dice, 6:46, ¿qué dice Lucas allí? ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Verdad? Entonces Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Porque el siervo debe hacer lo que su Señor dice, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que nuestro Señor dice son palabras de vida, palabras de salvación, palabras de edificación, palabras de fortaleza, palabras de consolación, palabras que nos llevan a nosotros a lo que Dios bendice, a lo que Dios hace. Entonces, cuando Jesús dice esto, está hablando de que el que las escucha y no las hace. Del que las escucha y las hace. Entonces, ¿de qué está hablando? De la irresponsabilidad y de la responsabilidad. Porque usted me dirá, bueno, no es responsable que yo haga todo lo que me dice. Bueno, tal vez yo le doy la razón, no es responsable que yo haga lo que cualquiera me dice. Pero no es responsable que yo omita lo que Jesús dice. Porque lo que Jesús dice hay que hacerlo todo. Porque por eso Él vino como un hombre, a demostrar que Él sí era perfecto, que Él sí señoreaba sobre todas las cosas. Porque a veces nos olvidamos los mandatos del comienzo. Dios le dijo a Adán, ¿qué le dijo Dios a Adán? Señorea sobre todas las cosas. ¿De qué manera iba a señorear a Adán sobre todas las cosas? Bueno, vimos que no le dio tiempo de nada porque desobedeció comenzando, pues. Pero dice la palabra que Jesús es el segundo Adán. Entonces nosotros podemos saber de qué manera debería señorear a Adán sobre todas las cosas. ¿Cómo nosotros señoreamos sobre las cosas? Cuando Jesús nos dice algo y nosotros lo hacemos. Porque Jesús era agradable al Padre porque Él siempre hacía lo que el Padre decía. Por eso Él era distinto, por eso Dios dice en Él, yo me contento. Hay una diferencia grande cuando nosotros escuchamos lo que Dios dice y lo hacemos. Lo está diciendo Jesús, no lo digo yo. O sea, es como cuando tú haces una obra que nadie puede ir contra ella. Porque cuando habla de río, de vientos, y que dan con ímpetu contra la casa, te está diciendo que dan. O sea, vienen circunstancias y situaciones, pero eso es inconmovible. ¿Y por qué es inconmovible? Porque está fundamentado en lo que Él dice. Y esto es lo glorioso. Esto es lo grande. Entonces, a veces nos acercamos al Señor y no entendemos que para ser cristiano hay que ser responsable. Hay que ser responsable. El pueblo, mira, escuchó por mucho tiempo a los fariseos, a los judaizantes, hablándoles. Los saduceos menos que nadie, porque eso no creía ni en los ángeles. Pero ellos lo escucharon durante tanto tiempo, y cuando vino Jesús, dice la palabra que ellos lo escuchaban porque Él hablaba como quien tenía autoridad. Impresionante. ¿Y sabes quién es una persona que puede hablar como quien tiene autoridad? Una persona que es responsable. Qué difícil es uno hablar de algo que uno no quiere hacer. Qué difícil. ¿Ah? Qué difícil. Qué difícil querer uno hablar de algo que uno no sabe, no conoce. Es muy difícil. Por eso es que nosotros tenemos que ser congruentes con lo que Dios dice. Es así, para poder ser gente que agrade a Dios. Es así, a veces nos llenamos de estas cosas, no, uno peca, uno es pecador, y claro, porque es la facilidad que uno tiene
para eximirse o excluirse uno mismo de las responsabilidades. No, es que tú sabes que uno es así. ¿Verdad? Y deja la lengua que estás hablando. No, es que tú sabes que la lengua nadie la puede domar ni nadie la ha domado. Entonces utilizamos los textos bíblicos para justificarnos. Qué cosa tan tremenda. ¿Ah? No, pero usted cayó. No, pero es que no hay hombre que no peque. Entonces yo entiendo algo. Cuando una persona se le está diciendo lo que Dios dice, yo entiendo cuando esa persona recibe lo que Dios dice. Cuando nosotros somos gente responsable y a nosotros se nos dice algo, al nosotros haber pactado con ese algo, nuestra respuesta al fallar sobre ese algo siempre va a ser, o debería ser, sí, tienes razón. Tienes razón. Pero yo asumo la responsabilidad. ¿Debe ser así o no debe ser así? Pero hoy estamos con una generación que hasta se escuchan los comentarios, ay, pero no es para tanto. Porque es la misma generación, y mira la palabra, co-irresponsable. Uy, hermano, yo siempre escucho corresponsable o que responsabilidad, pero co-irresponsable casi nunca. Pero debería ser la palabra más sonada hoy día, porque ahorita las personas son irresponsables, la mayoría. Yo te puedo decir sin temor a equivocarme, que el 95% de la gente sobre este planeta son unos irresponsables. Sin temor a equivocarme. Jesús dijo, manada pequeña, aleluya. A vuestro Padre le plació darles el reino. ¿Por qué? Porque ellos eran responsables con Dios. Ellos se equivocaban, sí. Pero cuando Jesús les decía, ellos entendían que se habían equivocado. Y eso es muy importante, porque es reconocer las cosas. Porque ¿de qué me sirve a mí decir que yo soy cristiano cuando las cosas que Dios dice no se asoman para nada en mi vida? Para nada. O sea, ser cristiano es hablar pasito, y cuando ven, ay, Dios le bendiga y eso. No es así. Ser cristiano es lo que la Biblia dice. ¿Por qué ellos eran cristianos, verdad? Porque eran cristianos, porque la gente no los toleraba, que ellos se apartaban para Dios y se olvidaban del mundo. Entonces ahora mira, y ahora no está con nosotros en la rumba, ¿verdad? Entonces dice Pedro, a ellos les parece cosa extraña que ya uno no ande con ellos en esos desenfrenos, ¿verdad? Eso es ser cristiano. A ellos no se tiran ahora la cervecita conmigo. Ay, ahora no quieres ir conmigo para allá, está de santurrona. Está bueno. Eso es ser cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué es ser cristiano? Porque Jesús dice, por el amor de Dios, salid de en medio de ellos y yo los recibiré. Ay, yo soy iglesia de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ah, bueno, usted es iglesia de Cristo. Iglesia, de donde viene la palabra iglesia, es salir fuera. Salir fuera. Qué sorprendente que Jesús le haya dicho a este hombre que cuando vio, por primera vez vio, pero no completamente, y dijo que los hombres, los árboles caminaban como hombres. Qué tremendo. Yo todavía estoy sacando conclusiones para ver qué fue lo que vio ese hombre ahí. Pero es tremendo. Y después Jesús, con su poder, hizo que él viese. La Escritura nos está enseñando allí que Jesús no lo sanó por su fe, porque él no tuvo fe suficiente. Eso nos está enseñando la Escritura. Jesús hizo que viese. Y después que él vio, Jesús le dijo, no entres en la aldea. No hables con ninguno en la aldea. No te juntes con ninguno en la aldea. Qué tremendo, ¿por qué Jesús le diría eso, verdad? Si la gente de aldea son los panas, son los pran, ¿verdad? Los convive, los compinches, ¿verdad? Las costillas. Así, ¿verdad? Los de la aldea.
Jesús le dijo, no te juntes con los de la aldea. ¿Y por qué? Jesús dijo, mira cómo estás. Un hombre que podía sanar, porque creía quién era Jesús allí, pero todas esas cosas le impedían a él sanar. Y es así. ¿Por qué? Porque es la irresponsabilidad de uno decir ser cristiano y seguir andando en el mundo. Es imposible. Es imposible. No podemos ser cristianos andando en el mundo. No hay manera. No, yo sirvo a Dios, pero yo no soy tan religioso. Eso no existe. Eso no existe. Y te voy a poner varios ejemplos. Jesús fue tan religioso que fue a una cruz y derramó toda su sangre. Pedro fue tan religioso que lo crucificaron boca abajo. Ellos pudieron haber dicho en ese momento, bueno, no, nosotros creemos en Dios, pero no somos tan religiosos, ¿verdad? ¿Es o no es? Pero ahí es donde vemos el poder de la fe, el ser creyente de verdad, ¿cierto? Por eso podemos ver que Jesús se sentó a la diestra del poder de Dios en las alturas, ¿verdad? Por esa fe. ¿Es o no es? Y Pedro ahora abre el cielo, tiene la llave del cielo en la puerta, te consigue a San Pedro. Bueno, eso dice el Papa. Pero sabemos que Pedro está en el cielo, ¿no? No abriendo la puerta, pero está en el cielo. ¿Por qué está en el cielo? ¿Ah? ¿Por qué está en el cielo? Porque Jesús se lo había dicho, que Él volvería por ellos para que donde Él estuviese, ellos también estuviesen. Amén. Ese es el poder de la fe. El poder de la fe es lo que hace que nosotros digamos algo, hablamos de algo y seamos responsables con ese algo. Responsable. La irresponsabilidad no es ser parte de nuestra vida. Ah, claro, la responsabilidad es un logro, sí es un logro. Porque al yo decir que el 95%, y a lo mejor me pelo, pero no para abajo, sino para arriba. A lo mejor es el 96, el 97, el 98 o el 99.9%. No lo sabemos, pero es una realidad. Lo que pasa es que el hombre se justifica a sí mismo. Yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo no soy tan malo. Porque siempre la norma va en decremento. Y al la norma ir en decremento, ya la responsabilidad y el nivel de moralidad de la persona es más fácil aplicar a ello. Hoy, por ejemplo, los homosexuales ya son mujeres, pues. Entonces ya no es como antes que la gente se escandalizaba. ¡Uy! ¿Y ¿sabe? Antes uno se escandalizaba. Yo me acuerdo que en el tiempo, cuando yo tenía 15, 16 años, yo una vez empezaron a salir las Converse. Y yo compré unas Converse que eran azules y rosadas por un lado, porque estaban de moda. Y en el metro había gente que me veía así, porque era escandaloso. El rosado no es de hombre. Y son cuestiones, no es que vamos a juzgar por los colores, pero eso denota mucho de la condición sana de un tiempo, aunque algunos no puedan verlo. Es la condición sana, porque es ver lo depravable, es verlo a distancia y poderlo uno distinguir. Hoy en día déjalo ser, porque ellos se aman, ellos también tienen corazón, ¿verdad? Entonces déjalo ser. Y yo digo, bueno, sí, yo los dejo ser, yo no mato a un homosexual, yo no le digo, aléjate de mí. Ah, sí digo, bueno, no quiero verlo cerca de mis hijos porque ellos están creciendo, ya que él está grande. Y bueno, gracias al Señor ya tiene un hijo, no se vaya a desviar de aquí para que siga para adelante. Y ojalá tengamos muchos más nietos nosotros. Que uno entienda que las cosas que Dios declara son cosas que no son cosas que yo voy a ceder si me parece o de acuerdo al momento. No, Pablo dice, predica a tiempo o fuera de tiempo, si es oportuno o si es inoportuno, predica. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, porque a veces en momentos de predicar
Hay cosas que van a escandalizar a alguien. Entonces algunos no, llegan, yo he visto iglesias hoy, no hablen de esto, no hablen de lo otro. ¿En serio? Contaba yo el testimonio a Mirka ayer cuando nosotros empezamos a llevar el ministerio a la cárcel, que empezamos a predicarle a esas mujeres. Cuando yo fui a la reunión recién operado, ¿qué era lo que estaban diciendo? Que uno tenía que hablar era algunas cosas y no podía hablar de otras cosas. Y yo como puente roto, de siempre, les dije, como Micaía, lo que el Señor me diga, eso es lo que yo voy a decir. A mí nadie me va a poner a mí márgenes. Yo voy a hablar la palabra del Señor. Aleluya. Porque hay que ser responsable. Yo no me veo hablando lo que la gente me diga. No, nunca, nunca, nunca. Y hermano, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, al que Dios envía, las palabras de Dios habla. Porque Dios los capacita para hablar de Él. Los predicadores no somos predicadores de moral, ni de autoestima, ni de emocionalismo. No somos eso. Porque la palabra es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, redarguir, instruir, aleluya. ¿Quién más me dice ahí? Corregir, no le dio chance. Corregir. En justicia, amén. En justicia, ¿verdad? Porque tiene una finalidad la palabra. ¿Y cuál es la finalidad de la palabra? Que las personas sean preparadas para hacer cosas buenas. Aleluya. ¿Para qué es esta palabra? Para que usted aprenda a hacer cosas buenas. El problema es que nosotros nos acerquemos a Dios empapados del mundo. Porque el mundo, Jesús dijo, lo que los hombres tienen por sublime, el mundo, delante de Dios abominación. Él no dijo que la moralidad, hay cosas morales que son buenas, como no robar a las personas, eso es bueno, ¿verdad? Pero Jesús estaba diciendo, esa moralidad del mundo, cuando la comparamos con la moralidad de Dios, es una abominación. O sea, te está diciendo que lo de Dios está mucho más alto. Entonces, esto nos debe enseñar a nosotros, número uno, que cuando nos convertimos a Cristo, nuestro principio de responsabilidad es lo que Dios dice y no lo que el mundo piensa. Porque muchas veces nos vamos a ver irresponsables cuando hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces. Y son cosas. Les traigo esta situación otra vez. Pensemos, ¿qué se diría si yo llego y están una cantidad de personas reunidas, ¿verdad?, fuera de una iglesia, vendiendo sus perritos calientes, sus obleitas, otros cambiando por allá, ¿verdad? Y yo llego tirando fuetazos, tirando los carritos y todo eso. ¿Cómo se viese eso? Pregunta, ¿cómo se viese eso? ¿Se vería bien? Pero la Biblia dice que Jesús hizo eso. Para que lo entendamos, Jesús hizo eso. El problema es que leemos y no nos preocupamos por entender lo que allí se nos dice. Jesús hizo eso. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús era responsable con el Padre. Y Él dijo, no hagas de la casa de mi Padre casa de mercado. Y los discípulos, cuando lo vieron actuar así, dijeron, está escrito, el celo de tu casa me consume. Responsabilidad con Dios. Dice Malaquías, no hay uno que les impida alumbrar en vano mi altar. No me complazco en ninguno de ustedes, dice Malaquías. Qué tremendo. No hay uno. Es que me da cosa decirle a la hermana, ¿verdad? Porque la hermana me trajo un quesillo sabroso el sábado. ¿Cómo lo voy a decir yo ahora que pecó? Imagínate. ¿Ah? Me va a decir malagradecida. ¿Dónde está mi responsabilidad cuando yo no le puedo decir algo a alguien por X cosa? Cuando ese algo al que ofende es el que está arriba, sentado en el trono. O sea,
¿Con quién es mi responsabilidad cuando yo soy así? Por eso Elías era quien era. Elías era quien era, por eso. Por eso Juan dice la Escritura que venía en el poder de Elías. Alguien con la capacidad que tenía Elías. Y era cierto, porque cómo hablaba y andaba solo. Es muy difícil andar solo. Hay gente que no ve lo que las personas que aman a Dios pasan por amar a Dios. Y es muy triste esto. Yo cuando los veo, mi corazón se quiebra muchas veces. Porque qué difícil era eso para Elías, ¿verdad? Estar solo. Nadie andaba con él. Eso es muy feo, a una persona sola. Es muy feo. Pero pasan a veces las cosas. Elías hacía lo que el Señor decía. 450 profetas había. Qué tremendo, ¿ah? 450 profetas de Baal. ¿Ah? ¿Y cuántos habían del Señor? Elías. Solo. Yo me lo imagino cuando empezó a perseguir a esos profetas para... Él solo, yo me lo imagino. Yo digo, qué cosa tan tremenda es el poder de Dios. Pero es impresionante cómo ese hombre era responsable con Dios. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dijo el Señor. Ay, Señor, me metí aquí porque todos te dejaron. Nadie te quiere buscar, Señor. Todos se han desviado. Entonces me vine para acá, quiero estar solo, decía Elías. Tremendo esto. ¿Cuántos somos así? Por eso Elías aquí en la palabra está así. Y por eso Elías no probó la muerte. Dice que Eliseo, padre, padre, lo veía viéndose un remolino para el cielo. Gloria a Dios. Tremendo. Porque era responsable con Dios. Yo estoy seguro que Elías a veces se le salían las cosas y hacía cosas que ofendían. Y después tenía que ir a pedirle perdón a Dios. ¿Y por qué usted dice eso? Porque dice Salomón que no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque, no hay. Entonces Elías no era la excepción. La excepción se llama Cristo Jesús. En él no había pecado. Cristo Jesús. Si Elías hubiese sido no hubiese venido Jesús. Era Elías el hombre. Pero Elías tampoco era el hombre. Era Jesús. Pero era muy responsable, ¿verdad? Qué bendición esto. Qué bendición tragarse los momentos desagradables, pero decir es como Él dice. Y si no es como Él dice, acá me quedo en la brecha. Es como Él dice. Entonces lo dejaban solo. Es tremendo lo que Dios hace en este mundo. Muy tremendo. A veces no nos damos cuenta de lo que Dios hace con todas las cosas que pasan. Y deberíamos ser más responsables para darnos cuenta, porque Dios va a juzgar a la humanidad. Eso es lo que dice este precioso libro. Y los libros serán abiertos y serán juzgados todos según las cosas escritas en este libro. Pero no dice solamente eso, dice que ninguno se va a justificar delante de Él por las obras de la ley. O sea, nos está diciendo que todos los que sean juzgados ese día van a ir al infierno, van a ser condenados. Porque también nos dice Jesús que Él va a apartar a su derecha a los de Él. Y les va a decir, vengan benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Vengan, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando estuve desnudo me vistieron. Cuando estuve en la cárcel fueron a visitar. Señor, ¿cuándo? Se lo hiciste a uno de estos. Él nos manda. Él nos dice qué hacer siempre. Cuando hacemos lo que Él dice que hemos de hacer, se lo hacemos a Él. Responsabilidad. Qué bendición ser responsable.
Yo a veces me pregunto, mira, ponte a ver Elías en la situación. Todos, Elías estaba solo, porque aún el pueblo que él le predicaba, la predicación era: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganlo, pero si el Señor es Dios, uy, aleluya, evidente, sírvanle a Él. La mayoría, todos, el pueblo y los profetas, estaban en contra de Elías y Dios. ¿Y quién ganó la pelea? ¿Quién ganó la pelea? Elías y Dios, ¿verdad? Dios y Elías. Porque Dios envió fuego del cielo. Pero también cuando Jesús estaba delante de Pilato, Pilato dijo, porque no quería crucificar a Jesús porque su esposa tuvo sueños y cuestiones, y la esposa le dijo: no te metas con este hombre porque toda la noche no me dejaron dormir mostrándome que ese hombre no es cualquier hombre. Tremendo. Por eso cuando él le dijeron: mira, se hizo a él mismo hijo de Dios, Pilato tuvo más miedo, dice la palabra, tuvo más miedo. Entonces Pilato, para lavarse las manos, le dijo al pueblo: bueno, aquí le traigo a estos dos malhechores, porque hay una costumbre que le suelte a alguien, agarren a cualquiera de los dos, pues. Y la multitud pidió a Barrabás y mandó a crucificar a Jesús. O sea, yo no me pelo en los porcentajes, no me pelo, porque Dios nos enseña los porcentajes. Dios quiera que estemos en el porcentaje pequeño, en el mínimo, de los que somos responsables con Él. Para ser responsables con Él hay que prepararnos, porque Jesús dijo: el que quiera seguirme padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, dice Jesús. Esa es la fe, ese es ser responsable, es así. La recompensa no se puede contar, no se puede contar la recompensa a un creyente, pero tenemos que ser responsables. Porque la bendición que nos cuenta la Biblia es extraordinaria. Cuando nosotros leemos porciones de la Biblia nos damos cuenta que en el mundo han habido muchas temporadas donde hombres y mujeres de Dios han levantado el nombre de Dios. Y por eso están esos enormes testigos delante de nosotros, dándonos un testimonio de que Dios es veraz y es grande y es fiel hasta el final. Tenemos esos testigos. O sea que nosotros queremos de Dios, nosotros tenemos que aprender de esos testigos para levantarnos nosotros en un tiempo como este, tan precario, que uno ve, solo basta meterte en la red para ver cómo se comportan las iglesias, ¿verdad? Y tú las ves, nosotros no tenemos un altar aquí, nosotros no tenemos todo eso, lo que tienen esas iglesias allá, pero sí queremos servir a Cristo, sí queremos honrar a Jesús, queremos creer en su palabra verdadera, no queremos cuentos, queremos palabra de Dios. Queremos la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la responsabilidad. Y esa es la generación que hoy día tiene que levantarse. Una iglesia que le muestre al otro que con Dios se es responsable. Sea tu hablar sí, sí, no, no. Si tú dices esto, cumple tus promesas. Dice Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés 5, Dios es bueno y maravilloso. Leo en el nombre de Jesús. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure
a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, que no sabías, porque harás que Dios se enoje a causa de lo que has dicho y que destruya la obra de tus manos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Cuando decimos algo, ¿verdad? Ahí va el que siempre quiere justificarse. Bueno, yo nunca le he dicho a Dios, te prometo esto, Dios. Ay, me salvé, ¿verdad? No, pero es como Jesús dijo, ¿verdad? Si se lo hiciste a Él, me lo hiciste a mí. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que ves? Tenemos que entender esto, porque la ley es así, ¿verdad? O sea, nos está hablando que no digamos, que no prometamos, que no seamos irresponsables, que seamos responsables. Y esto es muy importante, y más ahorita. Yo me gozo, el otro día, no sé qué día era, que yo le dije a ella que me gustó el grupo de WhatsApp, que vi algo tan especial. Ella mandó un mensaje y en el mismo momento que yo iba a responder el mensaje, yo veía Endrina escribiendo, Alejandro escribiendo, Kelly escribiendo. Fue un mensaje que mandó ella un día y todos yo veía que decían escribiendo. Y es tan bonito de verdad ver esa comunión de acuerdo a algo que Dios dice. Es bonito, ¿verdad? Pero lo más tremendo que nosotros tenemos que ver allí es nosotros colocando palabras allí. Palabras que Dios dice. Más vale que seamos responsables con eso que colocamos allí. No te estoy diciendo a ti que no lo hagas. No, al contrario, hazlo. Porque cuando Dios afirmó más mi vida, cuando yo comencé con mi ministerio. Por eso yo he entendido que cuando las personas se prueban, por eso Dios me dijo a mí en oración que probara, que pusiera a prueba. Porque cuando las personas se ponen a prueba y son creyentes, más buscan de obedecer a Dios. ¿Se ve? Porque temen delante de Dios, y debe ser así. Si nosotros colocamos un texto, nosotros debemos de saber que ahora debemos de comprometernos con ese texto, ¿verdad? Porque dice, ¿qué dicen los fariseos? Mateo 23, vamos a leer allá, Mateo 23. Voy a leerlo del mismo versículo 1, en nombre de Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿a quién habló? A la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que guarden, guárdenlo, y hagan, mas no hagan como ellos hacen, o conforme a sus obras, porque ellos dicen, ¿y qué? Y no hacen. Cuidado con eso, ¿verdad? Y son cosas, mira, a veces, a mí me ha tocado muchas veces, predicar cosas donde yo, y tengo que hacerlo, porque si Él me dice que hable de algo, yo tengo que hablar de algo. Pero eso trae a mi vida momentos que son difíciles, porque es como uno, Señor, ¿y cómo hablo de esto? ¿Sí? ¿Se ve? Si a mí me cuesta aquí. Bueno, ¿cómo hablas? Por fe. Porque la palabra se habla por fe. Creí, por lo cual también hablé. Por fe. Nosotros hablamos por fe. Porque andamos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por obras. Entonces cuando hablamos, hablamos por fe. Pero cuando hablamos por fe, no es que se pierda el compromiso, no.
debemos de ser responsables y saber lo que estamos diciendo. Porque ¿qué pasa si decimos y no hacemos? Bueno, no hay que caminar mucho acá en estos textos para darse cuenta que la cosa comenzó con la gente y los discípulos, pero después estaban los escribas y fariseos allí. Allí estaban. Y Jesús le dice, le da la tanda de hipócrita, ¿verdad? Le dice hipócrita como 10 veces. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. ¿Por qué se le dice a alguien hipócrita? Porque hizo algo que no era, actuó. Por eso es la hipocresía. Actuaste de una manera que no era verdad. ¿Es o no es? Entonces, ¿por qué no era verdad? Porque dicen y no hacen. ¿Cuándo es verdad? Cuando tú lo que dices lo haces. Qué bendición ser así. Yo quiero ser así. Yo quiero decir y hacer. Decir lo que Dios dice y hacer. ¿Es o no es? Porque cuando decimos lo que Dios dice y lo hacemos, ¿qué dice la palabra? El que enseñare estas cosas y las hiciere, será llamado muy grande en el reino de los cielos, dice Jesús. Es una bendición, ¿verdad? Decir y hacer las cosas de Dios, sí, es una gran bendición. Sí, yo me gozo por todo eso que está pasando, gloria a Dios, y van a pasar muchas cosas más. Y no producto de que uno va a forzar para que pasen, no, producto de que ya estaba preparado. Ya ha sido preparado desde antes por el Señor. Y las cosas que vienen, vienen porque vienen. Es así. Es así. Y es así, porque el de nuevo va a ser muy grande. Lo dice el Señor, no yo. Es así. ¿Y por qué va a ser grande? Porque va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Va a dejar una mella en este tiempo. Eso es el renuevo. Gente responsable que Dios está enseñando y preparando. ¿Para qué? Para hacer una implosión en este tiempo. Para que las personas vean en este tiempo que Dios es poderoso. Que Dios no es el que está derramando el materialismo por allí, no. Que Dios es el que hace las grandes maravillas, no inventadas, no con cuentos, de verdad. Es así, que tenemos un Dios poderoso, que no se le cortó la mano, que hoy salva igual que en antaño, que hoy salva, que su sombra no varió, es el mismo y permanece siendo el mismo. Es así, por eso es que el que Él llama va a hacer lo que Él dice. Y esta es la diferencia. Por eso lo importante es ser responsables, porque no estamos con Dios precisamente porque hayamos sido responsables. Pero ahora que estamos delante de Dios, sí debemos de ser responsables, porque es un privilegio. Imagínese usted esas bodas donde todos los convidados fueron tachados, no pueden entrar aquí, no van a probar la cena, no van a comer, ni van a entrar a este lugar. Fueron tachados todos los invitados. Y estaban allí ese poco de cojitos, manquitos, damnificados, allí metidos. En ese lugar tan espléndido, preparado por un rey. ¿Eh? Imagínate cómo era eso. Glorioso. Eso es lo que dice la palabra de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de nosotros, lo que nos hemos acercado a Él. Ahora imagínate esos conjos, mancos, damnificados, personas que, como dice Pablo, que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo. Ahora imagínate tú, nosotros delante del Señor, así, esos cojitos, esos damnificados, ¿cómo ser responsable yo, verdad? Si soy un damnificado, si soy un manquito que pedía en la avenida, ¿cómo puedo yo aplicar estas cosas, verdad? Donde viene gente espléndida, que están con el Rey. Por eso Dios dice, hasta las canas yo te soportaré. Yo te hice, yo te creé, yo te soportaré, dice el Señor. Qué bendición uno creer en el Señor. Por eso debemos de ser responsables, porque Él lo hizo
por nosotros. Por eso estamos hoy acá. Y es una bendición. Es así. Como dice Pablo a los Corintios, no le falta nada en don, en conocimiento. Están bien. Solo falta que Jesús se manifieste en su vida. Aleluya. Solo falta eso. Y es una promesa de Jesús. No vamos a hacer lo que vamos a hacer por nosotros mismos. Vamos a hacer lo que vamos a hacer por Jesús. Es así. Así de sencillo. Por eso dice que era imposible que la muerte lo detuviese. Dios lo levantó al tercer día. Porque Dios mismo lo hizo. Y esta es nuestra bendición. Que Jesús mismo lo va a hacer. Hasta que Él mismo os perfeccione. Hasta que Él mismo los fortalezca. Hasta que Él mismo los establezca. No vamos a tener ganas nosotros de ser responsables. Deberíamos tener ganas de ser responsables. Cada día. De ser responsables con el Señor. ¿Ah? En nuestros hogares, no para cualquier tontería. Si dijiste que ibas a hacer, anda, hazlo. Ya el Señor te escuchó. Ay, pero es una tontería. No es una tontería, hazlo. Qué bendición cuando en las cosas más pequeñas empezamos nosotros a ponerle el toque de Dios. Ya lo dijimos, vamos a hacerlo. ¿Cierto? Porque esto es lo que pasa. Que a veces decimos cosas e ignoramos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, principios de este mundo. Tremendo. Contra eso tenemos lucha. Entonces, decimos cosas y no nos damos cuenta que el diablo lo que quiere es que nosotros, ¿qué? No cumplamos aquello. Porque el diablo sí sabe completamente la palabra. Y él dice, no, déjalo para que Dios destruya lo que están haciendo. Por eso dice Salomón en su sabiduría, no diga, ay Señor, me equivoqué, ay no sabía, no, porque harás que Dios se enoje y destruya lo que estás haciendo. Y es tremendo, porque a veces nos acercamos a servir a Dios ignorando quién es ese Dios. ¿Cuántas cosas que hemos querido hacer, Dios nos las destruyó y no las permitió que nos las hiciésemos? ¿Cuántas? Y no lo sabemos porque no tenemos sabiduría, y Santiago lo dice, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay un Dios que nos prueba, ¿verdad? Pero tenga la paciencia su obra completa. Ay, pero si no entiende, bueno, pídele sabiduría a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, dice Santiago. Para que entiendas. Debemos de entender a Dios. Dios lo hace una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él nos enseña. Él no va a dejar de enseñarnos. ¿Y por qué? Porque Él prometió meternos. Si sus hijos se desviaren, los azotaré y los volveré a meter en el camino. Allí está esa promesa. No quitaré de ellos mi misericordia como lo hice con Saúl. Qué tremendo esto. Qué tremendo entender lo que Dios dice de nosotros. Nos enseña. ¿Y qué haces tú cuando un hijo tuyo no quiere hacer caso? Tú tratas de corregirlo. Y de acuerdo a la situación aplicas una medida cada vez más fuerte. Si es algo pequeño, bueno, requiere correcciones pequeñas. Reconoce, Israel, que como tú corriges a tus hijos, el Señor tu Dios te castiga a ti. Es así. Te dice tener hambre, te dice tener sed. Es así, para hacerte saber. Así es Dios. Así es Dios. Israel en un tiempo se comió a sus hijos. Hay gente que no entiende esto. Por eso Amós dice, lo bueno y lo malo no salen de la boca del Altísimo. Dice Jeremías, ¿dirá alguno que pasó algo que el Señor no mandó? Qué bendición esto. Es así.
Qué bendición cuando Dios nos corrige. Porque dice el apóstol a los hebreos que Él nos corrige para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuántos quieren ser santos como el Señor es santo? Uy, aleluya. Nos será otorgada amplia entrada, dice Pedro. El que tiene todas estas cosas hoy le será, mira, se va a entrar con la puerta, se la van a abrir de par en par. Pasa. Mira, pero hay algunos que van a forzar, pero déjame entrar, y van a entrar todos rayados por aquí, porque van a entrar casi raspándose. Bueno, gloria a Dios, pero el importante es que diría uno, bueno, yo me alegraría, aunque sea que yo entre raspándome por la rajita, pero entre. Qué bendición, porque hay que estar adentro, hay que estar con el Señor. No podemos estar fuera, afuera están los perros, dice el Señor. Afuera está el lloro, el crujir de dientes. Afuera. Nosotros somos de adentro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que ser responsables. El Señor me ha estado hablando de esto desde ayer. Tenemos que ser responsables, no irresponsables. Porque la gente que dice ser cristiana ahorita, la mayoría son unos irresponsables con el Señor. Y los vemos en los altares, hacen cosas que uno se pregunta, no hay uno ahí que se pare y les diga, oye, eso no puedes hacerlo, ¿vale? ¿Ah? ¿Cómo vas a hacer eso en la iglesia? No hay. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, porque le van a decir algo. Claro, así es muy fácil ser cristiano, pero resulta que los cristianos en la Biblia, Jeremías lo metían en la cárcel, porque decía lo que era de Dios y lo que ellos estaban haciendo. Entonces, seamos congruentes con nuestra fe. Entendamos que la palabra es de Dios. Por eso es lo grande que la palabra sea de Dios. Es así. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. O sea que si alguien le quiere decir algo, usted diga, 2 o 3. O sea, diga, mínimo 2. Es así. En mi nombre, dice el Señor. Vamos a darle gracias al Señor.